semana, ¿no? Lo que pasa escuchas ahora, vamos a entrar
Buenas tardes, ¿me escuchan? Si me escuchan, les voy a pedir que abran sus cámaras. Ahí está Maximiliano, muy bien. Antonella, buenas tardes. Victoria, Hola, buenas tardes. ¿cómo andan? Vamos a ver las cámaras, así no me aburro. Ahí viene Gianfranco, Sandal. Vamos. ¡Oh, volvió Pascual! El resto, Agustina, Martina, Ignacio, Natalia, Nacho, Melanie, Daniela, muy bien. Volvimos a la virtualidad. Igual tengo que tener cuidado con el vocabulario que están grabando hoy. Voy a tener que cuidarme. No puedo hacer muchos chistes. Hola Enzo. Bueno, el resto que no abre las cámaras, poco a. Hello. Bueno, ahí vamos. Sean tímidos, vamos. Hola Melanie. Hola, profe, ¿cómo está? Ahora no me puedo equivocar los nombres porque tengo todos los nombres. Los rótulos. Ya si me equivoco, bueno, compréndanme. Bueno, Martina, vamos. Nacho, Natalia y Ignacio me faltan. Estoy re contento hoy que tú tengas la misma clase en la comisión anterior. Buenísimo. Así que estoy on fire. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado, chicos? Ayúdenme un poquito, porque la otra comisión estaba un poco más atrasada que nosotros. Y vamos a ver nosotros en qué quedamos, así seguimos. Bien, de a uno porque si no, no se entiende, ¿eh? Vamos. ¿Pascual? Ah, Pascual no vino, zafó. Maximiliano Ojeda tampoco vino de otra clase. 2 puntos menos. ¿A quién regalé 2 puntos otro día? Está aprobada para el parcial ya. ¿Daniel eras vos? ¿Quién era? Oh, qué grupo tímido, nadie habla. Me aburrí con. Bueno, ¿en qué quedamos el otro día? Habíamos empezado a ver sociedad responsable limitada, vimos responsabilidad. Terminó dando sesión de cuotas. Bien. ¿Y no vimos algo de la limitación a la transmisibilidad de las cuotas? ¿Daniela? Sí, lo vimos eso. ¿Lo vimos? Bien, Maxi. Entonces, creo que nos quedaba por ver de toda esa cuestión del régimen de transmisibilidad de las cuotas y demás. Habíamos visto que el principio, parezco un enano, que el principio en materia de transmisión de las cuotas es que las cuotas son, en principio, libremente transmisibles. ¿Se entiende lo que digo con esta cámara así, hablando así? Cualquier cosa me detienen, por favor, ¿eh? Si no, me escriben por el chat y yo lo leo. Bueno, habíamos visto que el principio era la libre transmisión de las cuotas. Y que, si los socios pretendían, dado que la sociedad responsable limitada era una tipología que estaba prevista para las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir, para sociedades más bien reducidas en cuanto a la composición de sus integrantes y de familia o cerradas, es que se podían introducir cláusulas que limitan la transmisibilidad de estas cuotas. Es decir, que el principio general podía tener algún tipo de limitación y que esta limitación... ¿Estás bien, Antonella? Y que este tipo de limitaciones podía limitar la transmisibilidad, pero no podía prohibirlas. Y cuando yo incluyo o incorporo en el contrato o estatuto una cláusula que limita la libre transmisibilidad de las cuotas, lo que voy a tener que tener bien presente es que para poder hacerlas efectivas, para que sean viables estas cláusulas de limitación de la transmisibilidad, voy a requerir que se establezca cuál es el proceso por medio del cual se van a ejercer.
Y el proceso habitualmente está dado por el hecho de que cuando yo quiera transmitir mis cuotas, existiendo cláusulas que limitan la transmisibilidad, voy a tener que notificar a la sociedad a quién, cuántas y a qué precio le voy a transmitir mis cuotas. ¿Para qué? Para que los consocios me den el consentimiento o no, unánime mayoritario, de acuerdo a lo que establezcamos, o para que la sociedad o los socios ejerzan el derecho de preferencia. Hasta ahí vamos bien, eso lo vimos, me parece, creo. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es qué pasa o qué sucede con estas cláusulas que limitan la transmisibilidad cuando existen algunas situaciones que generan algún tipo de conflicto. Habíamos visto nosotros qué pasaba cuando existía lo que es el derecho de preferencia y el cedente ponía un precio por sus cuotas y ese precio era rebatido por la sociedad o los socios que querían ejercer la preferencia. ¿Le habíamos dicho eso? Que lo resolvió un perito, puede ser. ¿Pero lo vimos eso, Maxi? Sí. Ah, Lo bueno. habíamos mencionado, pero creo que no habíamos entrado en detalle. Claro. Bien. Bien. Entonces, cuando existe una discusión, una disputa respecto del precio por el cual el cedente, que es el que vende, pretende por sus cuotas, y un monto que la sociedad o los socios están dispuestos a abonar a los fines de ejercer el derecho de preferencia, nosotros dijimos, o enunciamos, o ya adelantamos, que esta cuestión la va a resolver un perito. Este perito es el que en definitiva va a determinar cuál es el valor de las cuotas, y consecuentemente es el que va a determinar cuánto se va a tener que pagar. Entonces, si el socio que quiere retirarse porque quiere transferir sus cuotas, establece y dice que se las quiere vender a José Pirulo por 100 pesos, y la sociedad y los socios en ejercicio de este derecho de preferencia dicen, no, me las quiero quedar yo, pero tus cuotas, Juan, no valen 100 pesos, valen 50, frente a esta diferencia en cuanto al monto o al importe del valor de las cuotas, el perito va a resolver cuánto vale. Y en definitiva se va a abonar lo que el perito dice que vale, en tanto y en cuanto, vamos a ver, estemos dentro de los parámetros máximos y mínimos que establece la ley. Entonces, vamos a un ejemplo. Yo quiero transferir mis cuotas y digo que valen 100 pesos, y la sociedad y los socios me dicen, no, yo quiero ejercer el derecho de preferencia, me las quiero quedar yo, pero estas cuotas valen 50. Lo que vos estás haciendo, Juan, es sobrevalorar las cuotas porque te querés ir y estás en un conflicto, entonces estás buscando que yo te pague más lo que corresponde por las cuotas. Pero las cuotas en función del valor patrimonial son de 50 pesos. Bueno, ahí el perito va a tener que resolver la cuestión. Y si el perito dice que las cuotas valen 80, la sociedad o los socios que quieran ejercer el derecho de preferencia tienen que pagar ¿cuánto? 80. 80. Clarísimo. El perito determinó el valor y en base a este valor yo puedo ejercer la preferencia. Ahora, la ley prevé el supuesto de que el perito, cuando fije el valor, fije un valor inferior al que los socios y la sociedad exteriorizaron para ejercer la preferencia. Es decir, el perito dice que las cuotas valen 20 pesos. El cedente, que era yo, dijo, no, las cuotas valen 100, y la sociedad y el socio, cuando querían ejercer, dijeron que valían 50. Pero el perito vino y dijo, no, no, valen 20 las cuotas. ¿Cuánto va a tener que pagar el socio a la sociedad para quedarse con las cuotas? 50. 50, Maximiliano, ¿por qué? Porque es lo que la sociedad estaba dispuesta a pagarlo. Exactamente. Es decir, que el perito, ¿se va a pagar el valor del perito? En tanto y en cuanto este valor fijado por el perito esté entre lo que el socio ofreció a la sociedad para comprarlas y lo que el socio notificó o exteriorizó que quería venderlas. Es decir, que el socio que quiere vender no está obligado a percibir un precio menor que el que la sociedad y los socios lo ofertaron. A pesar de que el perito se ha dicho que valen 20 pesos. Y lo mismo sucede como parámetro de máxima cuando la situación se da a la inversa. Es decir, cuando el perito dice que las cuotas valen 150, ¿cuánto va a pagar la sociedad o el socio para quedárselas? 100.
100. Es decir, que el cesionario, sociedad o socio, no está obligado a abonar un precio mayor que el pretendido y comunicado por el socio. ¿Se entiende? Entonces la ley fija un parámetro de un máximo y un mínimo. Entonces si el valor está dentro de estos dos, se va a pagar lo que diga el perito. Ahora, el cedente no está obligado a recibir un precio inferior al que ofertaron por la preferencia a los socios y la sociedad, ni la sociedad y el socio pagar uno mayor que el pretendido por el socio. ¿Quién paga las costas de este proceso? ¿Quién paga los honorarios de este perito? Bueno, la ley claramente dice que los honorarios del perito los paga ¿quién? Los paga aquel que estuvo más lejos de la determinación. Entonces, si yo dije que valían 100 y la sociedad quería pagar 50 y el perito dice que valen 20, evidentemente, ¿quién va a pagar los honorarios del perito? El socio que pretendía vender sus cuotas, porque está más alejado al valor fijado por el perito. Ahora, si el perito fija un valor en 75 pesos, ¿cuánto va a tener que pagar la sociedad del socio para quedarse con las cuotas? 75. Vamos, sin miedo. ¿Y quién va a pagar las costas? ¿Quién está más alejado? Están igual, será por su orden. Bueno, pareciera, Victoria, que un principio de sentido común, a pesar de que la ley no lo dice, es que cuando están equidistantes los valores pretendidos o ofertados con el fijado por el perito, acá pareciera que fuese una medición salomónica, decir, bueno, acá van a pagar por partes iguales o costas por su orden y demás. La ley no lo dice, pero bueno, el sentido común lo impone. Eso respecto a una cuestión. Otra cuestión que creo que les dije, se plantea cuando la sociedad cuando los socios no dan el consentimiento a esta transferencia. Porque el consentimiento que se requiere puede ser unánime o mayoritario. Con lo cual, si yo no logro la mayoría, unanimidad o la mayoría establecida del contrato, para entender que me prestaron el asentimiento para poder enajenar mis cuotas, yo no voy a poder hacerlo. Si sucede esa cuestión, yo creo que se las dije, tenemos que también recurrir a la justicia, porque hay una cuestión de conflicto, para que el juez dé esa conformidad. El juez, si advierte que no existen elementos fundados por los cuales los socios no dieron la conformidad, bueno, la puede dar directamente al órgano jurisdiccional. Si bien esta solución no es la más criteriosa, porque por ahí dentro de 3, 4 años que yo tenga el juicio para determinar o para que me den el consentimiento, quizás ya no existe ni siquiera el comprador. Pero bueno, no importa, eso lo hemos visto. Ahora vamos a lo que no vimos, que se da cuando existen cláusulas que limitan la transmisibilidad de las cuotas y se producen situaciones como la que vamos a ver ahora. Ejemplo, yo quiero vender mis cuotas y ustedes no me dan el consentimiento. Son mis consocios y no quieren que yo le venda a José Pirulo mis cuotas. Entonces no me dan el consentimiento. O yo quiero venderle a José Pirulo y digo que el precio es 1, generando todo el proceso de determinación, pero para poder sortearlo yo pongo un número elevado. Porque en realidad no lo quiero darse a ustedes, sino que quiero que la compre el tercero. Es decir, hay una cláusula que me limita la transmisibilidad y que yo, de alguna forma, no podría lograr sortearla porque ustedes no me dan el consentimiento y ya me dijeron que me van a ejercer siempre el derecho de preferencia. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar lo siguiente, que yo sea muy vivo y quiera sortear este obstáculo de la cláusula que limita la transmisibilidad, y como soy pícaro, ¿genero qué? Genero una deuda con un tercero. Es decir, supongamos que Pascual no es socio, y yo le quiero vender a Pascual, y ustedes no quieren que Pascual pase a ser socio de la sociedad, entonces no me dan el consentimiento. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, pero yo les quiero vender a Pascual, porque quiero que sea él, porque sé que él, cuando empiece la sociedad, va a empezar a hacer todo lo que yo no hice, va a generar conflicto, va a molestar, que fue todas cuestiones que yo no quería hacer y que Pascual sí está dispuesto. Entonces, como tengo esta cláusula que no sé que no puedo sortearla, creo un crédito. Genero un crédito a favor de quien, de Pascual. ¿Por qué? Porque dentro de mi patrimonio, ¿qué están? ¿Qué es lo que tengo yo dentro de mi patrimonio? Las cuotas de la sociedad. ¿Y las cuotas de la sociedad se pueden embargar? Sí. Se podía. Sí. ¿Se pueden vender? No. No.
Y eso que ustedes aprobaron la primera parte, ¿eh? Vamos de nuevo. ¿Se pueden embargar las cuotas de una sociedad de responsabilidad limitada? Sí. Sí. ¿Se pueden subastar las cuotas? Sí, No. también. Sí, se puede. Sí, sí. Si uno va al artículo 55 de la ley, van a ver que las cuotas de las acciones son embargables y subastables. No así las partes sociales de las sociedades personalistas, en las cuales se puede embargar pero no se puede subastar. Ahora, en el caso de las cuotas, Maximiliano, artículo 57, se pueden embargar y subastar. Entonces, yo de esta forma, ¿qué logro? Logro sortear esta cláusula que limita la transmisibilidad de las cuotas. Porque sé que ustedes no me van a dar, entonces ¿yo qué hago? Creo un crédito, genero un crédito a favor de Pascual, un pagaré. Entonces Pascual, ¿qué hace? Lo ejecuta, y dentro de esa ejecución, el que adquiere las cuotas, adquiere la calidad de socio. Y de esta forma, ¿qué hice yo? Sorteé esta cláusula que limita la transmisibilidad. Ahora, ¿esto es así? Alguno que haya leído la ley me va a decir, no, Juan, esto no es así. Porque ¿qué pasa si hay una cláusula que limita la transmisibilidad? Cuando hay una cláusula que limita la transmisibilidad y se produce el supuesto de una ejecución forzosa de las cuotas, cuando se fija la fecha de subasta, el juez debe, con 15 días de anticipación de la fecha de subasta, notificar a la sociedad, y esta notificar a los socios, de que va a subastar las cuotas de Juan Moriondo a tal precio, que es el precio de base por el cual van a salir a subasta. ¿Para qué? Para que en este plazo de 15 días se logre entre el acreedor, la sociedad de los socios, llegar a un entendimiento, a un acuerdo, ¿para qué? Para evitar la subasta. Si en este plazo no se logra un entendimiento para resolver la situación, las cuotas se subastan. Pero, la sociedad, pero el tercero no va a poder adjudicarse las cuotas porque se da un plazo de 10 días para que la sociedad de los socios puedan, escuchen bien, al mismo precio de la subasta, quedarse con las cuotas. Es decir, acá no hay posibilidad de discutir el precio para poder ejercer la preferencia y que la sociedad y los socios se queden con las cuotas. No. Como ya fracasó la etapa previa y las cuotas se subastaron, el juez no las va a adjudicar al tercero, sino después de un plazo de 10 días, ¿para qué? Para que la sociedad y el socio, existiendo cláusulas que limiten la transmisibilidad, puedan quedarse con las cuotas, pero pagando el precio de la subasta. Acá no hay posibilidad de discutir el precio. Si me las quiero quedar, tengo que pagar el precio de la subasta. Ahora, si no me las quiero quedar, bueno, no ejerzo la preferencia, pasan los 10 días y las cuotas quedan adjudicadas a favor del tercero comprador de subasta. ¿Se entendió? Obviamente todo este proceso de los supuestos de ejecución forzosa o forzada se dan cuando existen cláusulas que limitan la transmisibilidad. Si no hubiese una cláusula que limita la transmisibilidad, directamente el juez ¿qué hace? Embarga, subasta y adjudica. ¿Está claro? Bien. Esta es una cuestión que nos quedaba pendiente por ver en la clase pasada. Otra de las cuestiones que nos quedaba pendiente por ver es qué pasa cuando existen cláusulas que limitan la libre transmisibilidad y se produce la muerte de un socio. Cuando se produce la muerte de un socio, ¿qué pasa en la SRL, estimadas? De a uno y túrnense, vamos. No me hagan preguntar, ya que los conocemos, no me hagan preguntarle uno a uno. Continúan los herederos. Bien, Norma Márquez. No, perdón, ¿quién habló? ¿Quién dijo continuar los herederos? Yo, profe. Perdón, Gianfranco, no te vi porque justo se estaba conectando Norma Márquez y pensé que estaba hablando Norma Márquez, que bueno, debe ser un alias, ¿no? Continúan los herederos. ¿Por qué Candela Figueroa? Sí, si hay un pacto de incorporación de herederos. No sé, decime vos. Acá Gianfranco dijo continúan los herederos. ¿Vos sabés lo que ¿Continúan los hacer? herederos? Continúan porque no, la calidad de socio no es intuiti personae como en la de las sociedades de personas.
Si yo hago un gesto, ¿queda grabado o solo queda grabado el audio? Todo. Ah, para que no te haga el gesto. Bueno, esa respuesta no es correcta, Candela. Por acá importa la persona del socio, importa, es cierto, vamos a ver con el régimen de mayorías y lo hemos visto, tiene cierta connotación, pero en este caso particular es cierto que yo, si establezco una cláusula que limita la transmisibilidad, es porque no quiero que ingresen terceras personas. Pero, si no se da el consentimiento, o sea, no se ejercita, o no se ejercita también la preferencia, el tercero ingresa, con lo cual no sería el problema ese. Pero la pregunta que yo te hago es la siguiente nuevamente, y siendo la respuesta correcta la de Gianfranco, es: ¿qué pasa cuando muere un socio en la SRL? Candela. Siguen los herederos. Continúan los herederos. ¿Y qué tiene que ver ese pacto de incorporación que dijiste vos recién? ¿Qué quisiste decir con el pacto de incorporación de herederos? Vos aprobaste la primera parte. Aprobaste la Sí, primera parte de la aprobé materia. y lo estudié. Entonces yo te pregunto, porque ahora vamos a relacionar todos los temas, te pregunto, ¿la muerte de un socio en la SRL resuelve parcialmente el contrato? No, Bien. en principio no. Entonces, en principio no. A ver, ¿por qué en principio no? ¿Y cuándo sí? Porque si se estableciera... No sé, profe, me parece que estoy delirando. No, decilo. El momento para equivocarse es este. Vamos, Candela. Porque también pueden poner en el contrato que no continúan los herederos, sino que tienen que hacer este pacto de incorporación. Ahí no sé. No. A ver, estás viendo, o sea, la muerte del socio vimos que no resuelve el contrato en la SRL, ¿por qué? Porque cuando vamos al artículo 90, que habla cuando la muerte del socio resuelve el contrato, dice la colectiva, comunidad civil y capital de industria. No menciona la SRL. Con lo cual, en la SRL, cuando muere un socio, los herederos continúan causando. Puede ser que vos establezcas dentro del contrato que frente a la muerte de un socio los herederos no continúan causante, con lo cual ahí sí se produce una resolución parcial. Pero es una cuestión contractual que requiere que esté prevista. Si no está prevista, no funciona. Ahora, Candela, que estuvo hojeando la ley y vio el artículo 155, vio que el 155, cuando habla de la muerte de un socio en la SRL, habla de un pacto de incorporación de herederos. Entonces, por ahí Candela, estoy presumiendo Candela, por ahí Candela dijo, bueno, si acá se habla de un pacto de incorporación de herederos, la pregunta que yo tenía que hacerme es, ¿qué pasa si no hay pacto de incorporación de herederos en la SRL? Y la respuesta, Candela, es siempre la misma. Exista o no exista pacto de incorporación de herederos en la SRL, cuando muere un socio, los herederos continúan causando. Es el principio rector. El tema que se nos plantea ahora es, ¿qué pasa con este heredero respecto a estas cláusulas que limitaban la transmisibilidad? No respecto de su incorporación, porque se incorpora, por supuesto, sino respecto de cómo juegan estas cláusulas que limitan la transmisibilidad respecto de él, si él tiene intención de enajenar o de ceder las cuotas. Y digo esto porque él no fue el socio que al momento de constituir la sociedad introdujo estas cláusulas. Es decir, que le van a ser obligatorias por el hecho de adquirir la calidad con posterioridad. Entonces, cuando no existe una cláusula que limita la transmisibilidad, no pasa absolutamente nada. El heredero se incorpora a la sociedad, obviamente se incorpora ¿cuándo? Cuando se le cae el heredero y se le adjudican las cuotas, como dice el artículo 155, y durante ese periodo actúa el administrador sucesorio representándolo. Ahora, si no hay ninguna cláusula de incorporación, yo adquiero la calidad de socio y cuando quiera vender mis cuotas las vendo sin ningún tipo de restricción. Ahora, el tema se plantea cuando, repito, hay una cláusula, hay cláusulas que limitan la transmisión de las cuotas y yo adquiero la calidad de socio con posterioridad producto de la muerte de un socio. Acá la ley, ¿qué dice? ¿Qué nos dice el legislador? Que respecto a este heredero, estas cláusulas que limitan la transmisibilidad de las cuotas no le son oponibles. ¿Qué quiere decir esto, que no son oponibles? Que como él no participó, no lo pueden obligar a quedarse en la sociedad que no quiere estar. Tiene que decirle a la gerencia que quiere vender las cuotas y en qué condiciones para que ellos puedan, me parece, comprarlas. Claro, pero lo que está diciendo la ley es que
estas cláusulas que limitan la transmisibilidad no les son oponibles durante el plazo de 3 meses. Lo que está significando esto, Victoria, es que para este heredero que adquirió la calidad de socio, estas cláusulas que limitan la transmisibilidad no les son operativas, no les son válidas. Obviamente por un lapso, que son de 3 meses. Con lo cual, si yo adquiero la calidad de socio y existe una cláusula limitativa de la transmisibilidad, esta cláusula no me es operativa a mi persona. Yo podría vender a un tercero sin necesidad de requerir el consentimiento de los socios o que ustedes ejerzan la preferencia. ¿Está claro? ¿Sí, Victoria? Ahora, esta inoponibilidad de las cláusulas que restringen la transmisión de las cuotas tiene una validez temporal, que son 3 meses. Si yo en 3 meses que adquirí la calidad de socio, es decir, al mes 4 quiero vender mis cuotas, ahí voy a tener que hacer todo el proceso que está previsto en la cláusula que limita la transmisibilidad. ¿Está claro? Bien. Sin perjuicio de ello, si bien la ley da un plazo de 3 meses en el cual no le son oponibles las cláusulas que limitan la transmisibilidad de las cuotas, si el heredero quisiera vender, igual debe comunicar a la sociedad para que ésta o los socios puedan igualmente ejercer la preferencia, pero cuidado, al precio pretendido por el heredero. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan que recién vimos que cuando yo quería, hay una cláusula que limitaba la transmisibilidad, que era el derecho de preferencia, yo le ponía un valor, la sociedad de socios podía decir, no, es otro valor, y entramos en una disputa, y un perito fijaba el precio. Bueno, acá como evidentemente los socios pretendían que no ingresaran terceras personas a la sociedad, en este caso herederos, si bien no les son oponibles esas cláusulas por 3 meses, la sociedad o los socios igualmente pueden quedarse con esas cuotas pagando el precio que pretende el heredero, es decir, el precio que notificó el heredero a la sociedad. Si pagan ese precio, evitan que ingrese el tercero. Si no lo pagan, el heredero, sin ningún problema, pasados estos 15 días que establece la ley, puede enajenar o transferir sus cuotas a un tercero. ¿Está claro? ¿Alguna duda respecto de estas cuestiones de la transmisibilidad de las cuotas? No, ¿no? ¿De una duda? A ver ahora, Daniela. Profe, una consulta. Sí. El precio que le pone el precio que le pone el heredero, o que declara y que informa a la sociedad que va a vender las cuotas. La sociedad, si las quiere comprar, las va a comprar, póngale a 120, que es lo que él dice que las va a vender. La sociedad no le interesa, no las compra y él después las termina vendiendo por 100. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Tiene que avisar que no las pudo vender, que le va a bajar el precio? No, a ver. Todo esto que estamos viendo, yo diría que son casos netamente de laboratorio. Yo no lo he visto en la realidad. Si yo digo que vendo en 120, tengo que vender en 120. Y después yo no logro venderlas, y después quiero venderlas a 100. Si estoy dentro de esos 3 meses, tengo que comunicar nuevamente que las voy a enajenar por 100 pesos, y esa cláusula no me es válida, y siguen jugando estos 15 días para que la sociedad del socio se quede por 100 pesos con las cuotas. No discutiendo el precio. Ahora, si pasaron los 3 meses, y yo ahora las quiero vender en 100, porque fracasé en los 120, desgraciadamente voy a tener que someterme a la norma que restringe la transmisibilidad. Con lo cual, ahí ya no es que para quedarse la van a poner el precio que yo estoy pretendiendo. Si no es el precio, lo van a poder discutir. Y si lo discutimos, vamos a ir a un perito. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Daniela, ¿vos tienes una pregunta para hacerme? Antes de pasar a un tema distinto. No, era eso. ¿Qué pasa después de los 3 meses? Y entonces se tiene que adecuar a lo que hayan previsto en el contrato. Totalmente. O sea, solamente por un lapso es que se le permite al heredero transferir sin entrar dentro del procedimiento de la limitación a la transmisibilidad de las cuotas. Bien. Ahora tenemos que adentrarnos entonces en un tema que es muy importante y que, como les suelo decir, es pregunta de examen.
y lo vamos a ver desde el punto de vista práctico o pragmático para que se entienda y ustedes sepan qué contestar, y después les voy a dar mi opinión personal. Que es el tema del órgano de administración de la sociedad de responsabilidad limitada, llamado, conocido, elemento tipificante, gerencia. Es decir, que cuando les preguntemos cuál es el órgano de administración de la sociedad de responsabilidad limitada, ustedes van a decir gerencia, no van a decir directorio, no van a decir administradores, como suelen decir. Habitualmente justificados en el nerviosismo del examen. Pero como ustedes ya vieron que nosotros no mordemos en el examen, entonces ya tienen que perder ese miedo y ese nerviosismo. Entonces, la gerencia es el órgano de administración de la sociedad de responsabilidad limitada. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se integra, cómo se conforma la gerencia, cómo se estructura y cómo son las responsabilidades de los gerentes. Partiendo siempre del principio y yendo a las excepciones. Muchas de estas cuestiones nosotros ya lo vimos cuando vimos el artículo 58, ya tenemos una idea de cómo se puede organizar. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es lo siguiente. La gerencia puede ser conformada por socios o terceros. Es decir, que para ser gerente no se requiere la calidad de socio. Puede ser un socio, pero también puede ser un tercero. Todo depende de a quién los socios designen, o en el contrato, o con posterioridad en una reunión del órgano de gobierno en la cual se decida nombrar en el cargo a determinada persona. Entonces, pueden ser terceros o socios. Y la gerencia puede ser individual o plural. Si es individual, no vamos a tener ningún inconveniente, porque sobre esta persona gerente van a caer todas las funciones de administración y de representación, y consecuentemente sobre esta persona es respecto de la cual va a caer ¿qué? Va a caer la responsabilidad. Acá no hay posibilidad de distinguir quiénes son los que son responsables, ya que es un solo. El que administra del que representa es un solo gerente. Con lo cual, si no actúa conforme al principio del artículo 59, va a ser responsable por el mal desempeño de su cargo. La cuestión se nos plantea cuando esta gerencia se organiza de manera plural. Y cuando se organiza de manera plural, la gerencia puede adquirir tres formas. Puede ser organizada bajo un mecanismo de funcionamiento indistinto. ¿Esto qué significa? Que cualquier socio tiene vocación para la administración y representación, es decir, cualquier socio obliga a la sociedad. Puede ser organizada de manera conjunta, acá, como ya lo hemos visto, para que la sociedad quede obligada, se requiere que dos o más gerentes actúen en el acto, o que participen del acto para que la sociedad quede obligada. Lo vimos con el artículo 58. Cuando había infracción a la organización plural, la sociedad no quedaba obligada, salvo los supuestos de excepción contemplados en el 58, que eran contratos de títulos valores, cheques pagarés, letra de cambio, ausentes, formularios y de adhesión. Salvo que el tercero supiese la infracción. Entonces, un gerente no puede obrar sin el otro. Esto no significa que tienen que actuar todos los gerentes. Yo puedo establecer una gerencia compuesta por 5 miembros y decir que para obligarla se requiere que actúen 2 gerentes conjuntamente. ¿Se entiende, no? Yo puedo decir que actúen los 5 conjuntamente, o puedo decir que de los 5 actúen 2 o 3 de manera conjunta para que la sociedad quede obligada. Dentro de estas dos formas de organizar la gerencia plural, la doctrina a ambas las engloba dentro de una forma que se llama gerencia no colegiada. Es decir, que cuando uno habla de la gerencia no colegiada en la SRL, está hablando de una gerencia plural, ya sea indistinta o conjunta. Y después está la tercera forma de organizar la gerencia, que es la gerencia colegiada. Que la gerencia colegiada, vamos a ver que en cuanto a su regulación y responsabilidad, el legislador nos remite a las normas del directorio. Es decir, a la gerencia colegiada se le van a aplicar las mismas normas de responsabilidad, extinción de responsabilidad que se le aplica al directorio. Entonces, cuando hablamos de la gerencia plural, tenemos la gerencia no colegiada, indistinta conjunta, y la gerencia colegiada, que se regula por las normas del directorio.
Como ustedes vean, el artículo 157, el artículo 57 lo que regula es cómo es el régimen de la gerencia no colegiada, llámese indistinta o conjunta. Este régimen que establece el artículo 157 fue modificado por la ley 22.903, que introduce una reforma sustancial al régimen de la responsabilidad de los administradores. ¿Cómo es el principio general en materia de responsabilidad de los administradores? Todos aprobaron la primera parte del examen, con lo cual eso tenía que salir con mucha fluidez. Por el 59 y el 274, ¿no? Sí, en realidad el principio general está en el artículo 59. ¿Y qué nos dice? Que los administradores deben actuar con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Si así no lo hicieran, Si no responden responsables ilimitadamente. Exactamente. Responden solidaria y limitadamente. Repito. Este principio general en materia de responsabilidad se da en la gerencia plural. Obviamente, en la gerencia individual no hay régimen de responsabilidad solidaria, porque hay un solo gerente, con lo cual este responde ilimitadamente. Ahora, cuando la gerencia es plural y a su vez es no colegiada y distinta conjunta, vamos a partir siempre del principio general en materia de responsabilidad, que es que todos los gerentes responden solidaria e ilimitadamente. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que Maximiliano, Pascual y yo somos gerentes de una sociedad. Si nada decimos de la forma de organizar la gerencia, se entiende que cualquier gerente tiene vocación a la representación de administración. Ahora, si la organizamos, ya sea que decimos que es indistinta directamente o conjunta, el régimen que establece el artículo 57 nos permite decir lo siguiente. Supongamos que somos tres gerentes, repito, Pascual, Maximiliano y yo, ustedes dos, Maximiliano y Pascual, me encomiendan a mí hacer una presentación ante la FIP, la delegación jurada de la sociedad. Y yo, que soy medio vagoneta, no la presento. Por el solo hecho de no presentarla, el organismo fiscal ya automáticamente impone una multa. Esta multa, que es un perjuicio, es un daño a la sociedad, porque no haberla presentado en tiempo le generó este daño. ¿Cuál es el daño? Pagar la multa. Pregunto. Pascual y Maximiliano le dijeron, Juan, andá y presentá este balance para hacer la declaración jurada y presentarla en tiempo. Y yo no lo hice. Se generó la multa. La multa, el fisco, ¿se la puede reclamar a Pascual y a Maximiliano? Perdón. Error total el mío. Equívoco total. Borde en lo que está grabado. Se generó el daño. Obviamente, la sociedad está obligada a pagar la multa, no hay duda. O sea, porque se imputó el acto a la sociedad. Pero después eso generó responsabilidad para con la sociedad y los socios. El hecho de que yo haya actuado mal, haya desempeñado mal el cargo, generó responsabilidad. Entonces los socios o la sociedad puede hacer una acción de responsabilidad para hacerme responder por ese perjuicio. Y ahí va la pregunta entonces. La sociedad, o sea, los socios, ¿pueden pedirle a Maximiliano que responda por esa multa? Sí, para mí sí, porque responden, actúan como un colegio y todos van a ser responsables, ¿no? No actúan como un ¿Por qué colegio no? porque esta es una gerencia no colegiada, es decir, o es Ah, no distinta o es colegiada. conjunta. La colegiada, remitimos al directorio que lo vamos a ver después. Esta es la no colegiada. A ver, lo que dijo Victoria al principio está correcto. ¿Responde Maximiliano? Sí, responde. ¿Responde Pascual? Sí, responde. ¿Respondo yo? Obviamente que respondo yo. Por el perjuicio que le genera a la sociedad por no presentar la declaración jurada, es decir, la multa. La sociedad pagó la multa, pero no le correspondía a ella porque fue por mal desempeño de mi cargo. Bueno, me hacen responsable a mí, a Maximiliano y a Pascual. ¿Le puede exigir el pago del daño? Sí, por supuesto, porque son solidarias e ilimitadamente responsables. Ese es el principio rector en materia de responsabilidad, que dijimos recién con Gonzalo. ¿Cómo responden los gerentes? Solidaria e ilimitadamente. Ahora, el problema es que el daño lo generé yo. No me importa.
el principio de materia de responsabilidad de una administración, en este caso la gerencia no colegiada, es que todos los gerentes son responsables solidariamente limitados. Ahora, la reforma de la ley 22.903, que se introduce en el artículo 57, introduce una modificación sustancial a este régimen de responsabilidad o a este principio general en materia de responsabilidad de los administradores, que es que nos da la posibilidad de hacer responder a los gerentes de manera individual, de acuerdo a su actuación. Como ustedes lean el artículo 157, van a ver que la responsabilidad es solidaria y limitada, pero también se puede evaluar la actuación personal de cada gerente en el hecho que generó o que dio nacimiento al perjuicio y consecuentemente responsabilizar de manera diferenciada. Cuando ustedes vayan al artículo 157 van a ver que existe la posibilidad que yo a los gerentes les asigne funciones. Somos 3 gerentes, y bueno, a Maximiliano le doy una función desde el punto de vista comercial, a Pascual jurídica, y a mí me tocaba la cuestión fiscal. Con lo cual, yo asigné a Juan, o sea, a mi persona, una función. Evidentemente, fui yo el que generó el daño. Bueno, con la reforma de la ley 22.903 se introduce en el artículo 157 la posibilidad, escuchen bien, de quebrar, dice la cátedra, si tiene la doctrina, de quebrar este principio en materia de responsabilidad, es decir, quebrar la responsabilidad solidaria e ilimitada que tienen los gerentes de la sociedad. Y si me permite quebrar la responsabilidad, esto es lo que genera, o lo que autoriza, es que yo pueda graduar la responsabilidad de los gerentes de manera diferenciada. Y si yo gradúo la responsabilidad de manera diferenciada, lo que estoy haciendo es apartándome del principio de la solidaridad, porque ya no responden todos por el todo. Van a responder de acuerdo a las funciones que cada uno tenía, o también lo introduce el legislador, o se le va a dar la posibilidad al juez de que sea el juez el que gradúe la responsabilidad de cada gerente en base a la actuación de cada uno en el hecho que motivó o que generó el daño. Es decir, que a pesar, la reforma fue más allá, que a pesar de que no existan funciones asignadas, igualmente el juez puede graduar la responsabilidad. Si el juez gradúa la responsabilidad, se aparta del principio de la responsabilidad solidaria y limitada. ¿Se entiende? Entonces el juez podría evaluar en este supuesto que el que mayor responsabilidad tuvo en el daño que se le produjo a la sociedad fue mía y no de Maximiliano o de Pascual. Entonces decir, bueno, Juan, vos sos un 60% responsable de este daño, o sea, asigna en base a la actuación una responsabilidad diferenciada. A mí el 60% y a Maximiliano y a Pascual un 20% cada uno. ¿Está claro? Es decir, que a pesar de que no existan funciones asignadas, el juez puede igualmente graduar la responsabilidad. Esto es una cuestión probatoria, ¿no? Por supuesto, se va a dar en cada caso concreto cuando inicien la acción de responsabilidad contra los 3 gerentes, por el todo a los 3. Bueno, Maximiliano se va a escudar diciendo, bueno, yo en realidad tengo responsabilidad porque siempre tengo el deber de vigilancia y de controlar la actuación de los otros gerentes, pero en rigor de verdad yo no fui el que produjo el daño. Fue Juan, con lo cual a Juan le corresponde un grado de responsabilidad mayor que al mío. Bueno, en base a esta participación diferenciada, usted, señor juez, hágame responder también de manera desigual, porque mi responsabilidad es menor que la de Juan. Y de esa forma se quiebra el principio rector en materia de responsabilidad. ¿Se entendió? ¿Y para qué me sirve asignar funciones? Si en definitiva el juez va a poder igualmente graduar la responsabilidad de acuerdo a la actuación de cada gerente en el daño. Me sirve porque después me facilita a mí la posibilidad de ¿qué? De poder hacer alguna acción de repetición. O sea, al juez, si yo le demuestro que hay una función asignada, le es mucho más fácil que atribuir mayor responsabilidad. Si no hay una asignación de función, él va a tener que, en función de la prueba, evaluar y ver si hay un régimen que pueda quebrar este principio.
¿Se entiende? Pero esto sucede ¿cuándo? Sucede cuando hablamos de la gerencia no colegiada. Es decir, la gerencia indistinta o conjunta. ¿Qué pasa con la gerencia colegiada? ¿Qué pasa con la gerencia colegiada? Lo primero que pasa, que ya vimos, es que las normas que rigen la gerencia colegiada son las mismas que las del directorio. Y acá nosotros nos tenemos que preguntar qué significa que la gerencia se organiza bajo una forma de colegio. ¿Alguien sabe qué significa esto? Ajá. ¿Alguien sabe qué significa esto? Significa que cuando yo organizo un colegio, voy a tener que establecer normas de funcionamiento del colegio. Es decir, cómo va a actuar, cómo va a tomar decisiones, y para eso, ¿qué debo tener? Y debo tener reglas que regulen cuál es el quórum para que este colegio pueda sesionar. Voy a tener que establecer normas en cuanto a qué, en cuanto al régimen de mayorías, para saber cuándo una decisión es adoptada o no por el órgano de administración, y también voy a tener que atribuir lo que son las funciones de representación. Porque cuando yo actúo como colegio, no todos los que integran el órgano, llámese directores o gerentes, tienen vocación para la representación. Es decir, no todos los administradores, directores o gerentes tienen vocación ¿a qué? A obligar a la sociedad. Entonces, en el directorio es cuando nosotros vemos bien diferenciada la función interna de administración de la función externa de representación. Cuando cuando vayamos al directorio, vamos a ver que el directorio es un órgano de administración, se ve bien cuál es esta función de administración, a diferencia de lo que es la función de representación, que es la exteriorización de la voluntad del ente por medio de una persona humana, pero no todos los directores van a tener esta facultad, sino ¿quién? En el caso de la sociedad anónima, la ley lo dice, sino el Presidente del presidente directorio. exactamente, el presidente del directorio. Ahí es cuando nosotros hablábamos de imputación del acto, que decíamos, ¿quién fija las facultades del representante? ¿El estatuto o la ley? Acá la ley nos dice claramente en el directorio que es el presidente del directorio el que tiene las funciones y las facultades de representación, es decir, es el único que puede exteriorizar una decisión de la sociedad. Ejemplo, si yo quiero comprar un campo para la sociedad, requiero de un órgano, de una decisión interna administrativa, que es la del directorio, que decida comprar o no comprar el campo. Ahora, después la firma de la escritura, la obligación de la sociedad de pagar el campo, ¿quién la va a llevar a cabo? El presidente del directorio, es decir, el que tiene facultades para obligarla. Lo mismo sucede cuando hablamos de la gerencia colegiada. La única diferencia es que acá la ley no dice quién representa. Entonces tendrán que ser los gerentes, dentro del colegio, los que le atribuyan a un gerente las facultades de representación. Es decir, la posibilidad de que éste pueda obligar a la sociedad por los actos que lleva a cabo. Ahora, ¿cómo es el régimen de responsabilidad de la gerencia colegiada o del directorio? Bueno, acá el 157 que habla de la gerencia remite a las normas del artículo 274 de la Ley de Sociedades que habla de directorio. Y dentro del directorio, el directorio establece o reitera el principio general, que dice que los directores son solidarios y limitadamente responsables por el mal desempeño de su cargo, por actuar en contra de la ley de estatuto reglamento, por no actuar con lealtad o diligencia, por generar algún daño producto del abuso de confianza, o un daño producido por culpa o dolo. Es decir, establece todas cuestiones que generan responsabilidad, que en definitiva la doctrina engloba dentro del mal desempeño, y que conlleva a que todos los directores y los gerentes colegiados respondan, como lo dice el principio general, de manera solidaria e ilimitada. ¿Qué es lo que piensa y lo que dice la cátedra al respecto? Muy a su pesar. Que en el directorio o en la gerencia colegiada no está dada la posibilidad de que este principio rector se quiebre. Es decir,
en el directorio o en la gerencia colegiada no se va a poder graduar la responsabilidad, y al no poder graduarse la responsabilidad es que la doctrina mayoritaria y la cátedra entera, salvo quien les habla, opinan y expresan que acá no hay posibilidad de quebrar el principio. Responden todos los directores y todos los gerentes colegiados de manera solidaria y limitada. ¿Por qué? Porque si hay un mínimo de responsabilidad de uno de ellos, por el deber de vigilancia que tiene, o la culpa invigilando, si hay un poco de responsabilidad del director, ya es responsable. Y si es responsable, responde solidaria y limitada. Entonces, en un examen, si a ustedes les preguntan, en cualquier mesa que les toque, qué diferencia hay entre la gerencia no colegiada y el directorio, o entre la gerencia no colegiada y la gerencia colegiada, es que en la gerencia no colegiada, el principio de la responsabilidad solidaria y limitada se puede quebrar, no así en el directorio y en la gerencia colegiada, en la cual la responsabilidad es siempre solidaria y limitada, y la única posibilidad de eximirse de responsabilidad que tienen los directores o gerentes es hacer uso del proceso o del procedimiento llamado protesta, que es cuando dentro del órgano de administración, en esa decisión que se va a adoptar, un gerente o un director vota en contra, fundadamente, deja constancia de su opinión contraria y comunica al síndico, antes de que le imputen responsabilidad, sobre este hecho. De esa forma, ¿qué logra ese director o gerente? Logra eximirse de responsabilidad. Es decir, sobre él no cabe ninguna responsabilidad, ni grave ni mínima. Entonces, al no ser responsable, ya no responde solidariamente e ilimitadamente, sino que van a responder solidaria y limitadamente los restantes directores o gerentes. Pero si hay un proceso. funciones, sí se puede, ¿o no? Si había división de funciones, el juez va a poder decir cuáles son y cuáles no. Aspeta, Gonzalo. Estoy diciendo lo que dice la doctrina mayoritaria y lo que dice toda la cátedra, menos la oveja negra de la materia. IO. Y ahora vamos a ver. ¿Alguien tiene la ley? O sea, yo quiero primero que sepan el principio y lo que piensa toda la cátedra. Y después les voy a decir lo que pienso yo. Y después ustedes adopten la posición que les sea más placentera o más fácil desarrollar en un examen. Repito, si en la pregunta de examen ustedes le preguntan qué diferencia hay entre la gerencia no colegiada y el directorio, ustedes tienen que decir, en la gerencia no colegiada, el juez puede dar la responsabilidad de los gerentes en el hecho que motivó el daño, con lo cual se quiebra el principio de la responsabilidad solidaria limitada. Esto no sucede en el directorio o en la gerencia colegiada. Aplaudimos, digo, ¿cómo saben estos muchachos? Ahora, vos podés, si querés, Gonzalo, enroscarte un poquito más. ¿Alguien tiene la ley a mano ahí? ¿Daniela? ¿Sí? Bueno. Sí, acá la tengo. Bien. ¿Me vas a hacer un favor, Daniela? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, ok, no te escuché. Léete el artículo 274, por favor. Voy a afeitar un poco, pues. Escuchen, Dice, mal desempeño del cargo. Dale. Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Bien, pará. Sin perjuicio. Pará. Hasta ahí lo que dijimos. ¿Cómo es el régimen de responsabilidad del directorio y los gerentes colegiados? Solidario limitado por todas las cuestiones que se engloban en el mal desempeño. Hasta ahí, bien. Sí. ¿Pero ¿Sigo? qué dice el segundo párrafo? A ver. Escúchenlo, Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará tendiendo a la actuación individual cuando se hubieran asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia.
La decisión de la Asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas en el Registro Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo. Bien. Salvo Daniela que leyó. ¿Qué significa esto? ¿Quién me puede decir lo que interpretó? Díganme lo que ustedes interpretaron, lo que opinan respecto a este segundo párrafo que acaba de leer Daniela. Y también lo mismo, doctor, que puede haber un quiebre de responsabilidad. Pareciera, Victoria, que acá el legislador en el segundo párrafo dice sin perjuicio o sin embargo, como dice, del principio general en materia de responsabilidad solidaria limitada, la actuación de los directores podrá ser individual solo si existen, acá sí no hay posibilidad de que no haya asignación de funciones, solo si existen asignación de funciones dadas por estatuto, reglamento o una decisión asamblearia y que ellas estén debidamente inscritas. Entonces, yo cuando era estudiante, y hacía el chiste que hago siempre, hace 2 cuatrimestres, cuando leí este artículo, y le decís, se pueden reír, es un chiste. Malo, ¿no? Porque no se rieron, pero bueno, no importa. O ya me está cansado si me quieren escuchar más. Yo cuando leí ese artículo, que era alumno, lo primero que se me dio a la cabeza, bueno, está al principio, pero después en el segundo párrafo dice, bueno, la actuación puede ser individual. Si la actuación puede ser individual, evidentemente la responsabilidad también va a poder ser determinada de manera individual. Si no, ¿para qué introduce el legislador el segundo párrafo? ¿Y por qué digo esto? Porque si yo voy a poder repetir siempre lo que pago que no me corresponda, es decir, ¿qué dice la doctrina mayoritaria para decir que este segundo párrafo en realidad la validez que tiene es una validez interna? Si yo asigno funciones, lo que me permite después es que si me hacen solidaria, limitadamente responsable, yo pueda repetir de aquel director, de aquel gerente que tenía la función, lo que le pagué. O sea, ese es el fundamento que establecen, que es a nivel interno, en el ámbito interno, me permite a mí mucho más fácil repetir lo que pagué de más. Si la multa fue producto del mal desempeño de Maximiliano que tenía las cuestiones fiscales o la función fiscal, y me hacen responsable a mí, y yo pago, bueno, la función era de Maximiliano, puedo repetir y es mucho más fácil probarlo. Ahora, si solo la fundamentación de esta cuestión es solo basado en esto, en el derecho común siempre voy a poder repetir lo que pagué de más. Lo tendré que probar, por supuesto. Pero siempre tengo la posibilidad de repetir lo que lo pagué que no me correspondía. Entonces, si siempre tengo la posibilidad, ¿para qué introducimos un segundo párrafo de este tipo donde hablamos de la actuación individual de los directores o gerentes? Si no es para quedar al principio. Fulminelli, que en la cátedra hace años, decía, bueno, lo que pasa, Juan, que acá existe un mínimo de culpa, vigilando, o el deber de vigilancia, o una culpa levísima porque hice la protesta pero no comuniqué al síndico antes que me imputen responsabilidad. Si existe un mínimo de culpa, hay responsabilidad. Y si hay responsabilidad, respondemos todos solidariamente y limitadamente. No me convence. No me convence. Porque si no, caemos en lo que Odriozola criticaba, que es que para ser director tenemos que ser un superhéroe, que todo lo sepa y todo lo pueda. O sea, todo lo que hago yo, más todo lo que hace Maximiliano, más todo lo que hace Máximo, saber cómo se hace, saber cómo se hace bien, o sea, es imposible. Y eso nos lleva a una situación que sucede, que se da, que se ve muchas veces en la justicia, de que tenemos directores o gerentes que son personas insolventes, personas que no tienen recursos. Claro, como la responsabilidad es tan gravosa, por mínima que sea, va a ser responsable por el todo, y ni hablar, si a eso le sumamos la cuestión fiscal. ¿Saben lo que dice la ley de procedimiento tributario a nivel nacional y lo que dice el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires? Dice que los directores son solidaria y limitadamente responsables por la falta de pago del tributo de la sociedad. ¿Escucharon lo que dije? Seguimos viendo la primera parte, que la sociedad es una persona jurídica distinta, quien la integra, que tiene un patrimonio propio, y de repente viene una ley como de forma, como es la ley de procedimiento tributario, o la ley
o el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y me dice, no, usted también es responsable por la deuda de la sociedad. Pero ¿cómo si es una persona distinta? Yo la administro, yo exteriorizo la voluntad, pero yo no tengo nada que ver si no paga. ¿Por qué me va a ser responsable a mí? Bueno, eso nos lleva a que los cargos directoriales muchas veces estén cubiertos por personas que son insolventes para evitar esto. Bueno, anda contra el director, no tiene nada. Y en realidad el que maneja los hilos es una persona por fuera. Entonces, yo entiendo que el hecho de que existan funciones asignadas en la gerencia colegiada también permitiría quebrar el principio de la responsabilidad solidaria. Porque si no, no tendría sentido haberlo dicho. Repito, por el derecho común podría haber siempre ido o haber repetido lo que pagué de más. No era necesario establecerlo. Y si quiero colaborar con la función, bueno, está bien, fantástico, pero eso no hace a que yo no pueda oponer esta función máxime si la ley exige que esté escrita. O sea, ¿para qué va a estar escrita? ¿Por qué el legislador exige que esté escrita? Para que haya publicidad. Y si hay publicidad, ¿por qué no la voy a poder oponer? ¿Por qué no le voy a poder decir al fisco, no, mire, señor fisco, yo no tengo que pagar este impuesto a la ganancia de la sociedad porque la sociedad no lo pagó? A lo sumo será responsabilidad de Maximiliano, que tenía la cuestión fiscal. O si tengo una cuestión laboral y ahí tengo empleados en negro, bueno, será una cuestión de Máximo, que tenía su función era la cuestión laboral y tenía empleados en negro. ¿Pero por qué me van a ser responsables? O sea, yo entiendo, obviamente es una posición solitaria en la cátedra, porque solo tengo yo quien les habla. Y no entiendo qué es lo que dice la mayoría de la cátedra respecto a este segundo párrafo del 274. Que a pesar de estar en el segundo párrafo, la posibilidad de que haya una resolución No se tiene en individual, cuenta. no se quiebra el principio de la responsabilidad solidaria y limitada. En la colegiada van a responder siempre. Solidaria y limitadamente. Y si hay algún director o algún gerente que no quiera responder, por acá estamos hablando que el juez gradúa. Todos son responsables, pero en distintos grados. Entonces, responsabiliza un 81, un 22. Para que vos te liberes de responsabilidad, lo que es la exhibición, es decir, que no tenés responsabilidad, tenés que hacer la protesta. Es todo un procedimiento que tenés que establecer dentro de la reunión para que sobre tu persona no haya responsabilidad. Pero ahí no hay responsabilidad. Acá estamos hablando y analizando cuando hay un mínimo de responsabilidad. Nosotros decimos, lo que yo digo, no lo digo yo solo, hay doctrina con Schulzenbach y demás que también sostienen lo mismo. Dicen, pará, un momento. Hay responsabilidad, estamos de acuerdo, pero no es la misma responsabilidad que tengo yo que la que tuvo Maximiliano, que fue el que generó el daño. Evidentemente que no. Protesta en la reunión de directores. Se toma una decisión en una reunión de directorio, ahí tenés que hacer protesta y te vas a liberar de responsabilidad en el futuro. Por esa decisión. Por ejemplo, vamos a comprar un campo. Vamos a una reunión de directorio o de gerentes, una gerencia colegiada, y yo le digo, no, mira, este campo no lo compremos porque es un campo que es un bajo, se inunda, no podemos sembrar, nos va a generar perjuicio, lo fundo, y el resto dice, no, vamos a comprarlo. Y de hecho lo compran. Bueno, si después hay un daño porque la sociedad lo paga y después no puede utilizarlo para el uso que pretendía, y se genera un daño, y hasta concurso la quiebra de la sociedad, bueno, yo decía un momento, yo dije que no, y comuniqué al síndico para que estuviese en conocimiento del síndico, para que les trasladase a los socios, y yo estuve en contra de esta decisión, para que sobre mí no haya responsabilidad y no me la puedan imputar. Es todo un procedimiento mucho más engorroso que empezar a analizar cómo es la participación en el hecho. Y eso también nos lleva a una cuestión de la realidad, que diferencia lo que son los gerentes o directores de sillón y los que son los directores o gerentes ejecutivos, es decir, los que realmente toman decisiones y actúan, y los que solamente ocupan el cargo para ocuparlo. Y muchas veces se da cuando hay una situación familiar que se dan haciendo los desprendimientos, y bueno, a vos te nombro director por la familia X. Pero la sociedad la estoy manejando yo y decido yo. Y vos ocupás un cargo para tener un sueldo, un honorario, pero no decidís nada. Bueno, lo que el legislador pretende, lo que mucha doctrina, no la mayoría, pretende decir, bueno, pará, diferenciemos las actuaciones de cada director para que cada uno responda por lo que realmente hizo. Pero bueno, repito, la posición de la cátedra es que en el caso del directorio y en el caso de la gerencia colegiada no se quiebra al principio. Sigue respondiendo, como hay un mínimo de responsabilidad, responden todos por el todo. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda? ¿Qué nos queda por ver entonces de esta cuestión? Dos cuestiones.
que los gerentes van a poder ser removidos en algún momento. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, En una sociedad, ¿qué es lo que se determina para que haya mal desempeño? Porque puede haber un criterio comercial que tenga éxito o no, independientemente del desempeño. No entiendo yo el mal desempeño. ¿Tiene que haber dolo? ¿Tiene que haber fraude? ¿Tiene que haber fraude a la ley? ¿O cualquier acción comercial puede ser imputada como mal desempeño? No. Primero, vos tenés que, Pascual, partir del principio general, que es la responsabilidad solidaria y limitada de los administradores. Pero el parámetro para responsabilizar va a ser siempre una suerte de parámetro que vos tenés que medirlo, de manera abstracta o concreta. Antes se entendía que era abstracta, o sea, cuando decías lealtad y diligencia, lo a todo. Era una cuestión abstracta. ¿Qué es actuar lealmente y diligentemente? ¿Qué es la diligencia de un buen hombre de negocios? ¿Cómo la mido? Después, obviamente, eso se fue modificando y con un momento. Este parámetro de responsabilidad lo tenemos que analizar por un criterio restrictivo y en concreto, teniendo en consideración las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, hay decisiones que son empresariales que a pesar de que generen un perjuicio no conllevan responsabilidad. Ejemplo, si yo el 19 de marzo del 2020 habíamos decidido abrir un local comercial de gastronomía o de venta de ropa, y el 20 de marzo me decretan la pandemia y yo me fundo, evidentemente ahí no hay responsabilidad del director o del directorio que decidió llevar a cabo esta actividad. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo un hecho del príncipe, bueno, sí, el hecho del príncipe motivado por la pandemia que dispuso la dispo. Es decir, la imposibilidad de que la gente circulase por la vía pública, con lo cual eso te generó que vos no pudiste funcionar. Entonces, cuando la ley dice mal desempeño, hay que valorarlo en cada caso concreto. ¿Qué es mal desempeño? Ahora, si yo lo que hago es, bueno, voy a poner un local de gastronomía en la ruta 3, intersección con la 88, que es un paraje desolado, y me va mal, y por ahí fue una decisión correcta, que por ahí genera responsabilidad por todo el gasto destinado a la sociedad que después no recuperó. ¿Me seguís? O haber realizado actos contrarios a la ley, o sin cumplir con las formalidades de la ley. Por ejemplo, firmé un contrato de locación y no pagué el impuesto de sellos. Bueno, hay responsabilidad, y uno tiene que pagar el impuesto de sellos. O soy director, que lo que pasa habitualmente, de una MIPYME y tengo trabajadores en negro. Bueno, te va a llevar una responsabilidad. Después ya hablaremos si tienes alguna suerte de defensa de por qué tienes trabajadores en negro y por qué la MIPYME tiene trabajadores en negro y por qué las grandes empresas no. Evidentemente hay un problema de regulación para la MIPYME. Pero bueno, cada cuestión de responsabilidad se tiene que evaluar en cada caso concreto. Cuando es contraria a la ley de reglamento, es decir, cuando hizo algo contrario a eso, y obviamente hay que haber responsabilidad. Ahora, cuando es una cuestión de criterio, bueno, hay que evaluar la situación concreta y particular de cada caso para saber si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. Y si, por ejemplo, yo tengo un directorio que es contador, evidentemente tiene mayor responsabilidad que yo, que soy abogado, que probablemente no nada como hacer un balance. Entonces, una cuenta o un asiento mal hecho, obviamente genera responsabilidad. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que ustedes tienen que entender, lo que es la cuestión de la responsabilidad en la gerencia no colegiada, y se aplica también al directorio. O el directorio también a la gerencia colegiada. Lo que yo estaba diciendo es que los gerentes pueden ser removidos, obviamente. Después vamos a ver con qué mayoría se les puede remover. Pero que en el caso de la sociedad responsable limitada hay una remisión del artículo 157 al 129, que es la sociedad colectiva, que nos dice que cuando el gerente fue una condición expresa del contrato, en estos supuestos, aquellos socios disconformes con la remoción de este gerente van a poder ejercer este derecho de receso, es decir, la posibilidad de retirarse de la sociedad. Pero bueno, sepan que los gerentes pueden ser removidos. Y si se requiere justa causa para la remoción y la justa causa es rechazada por el gerente, obviamente tenemos la posibilidad de pedir la medida cautelar de intervención judicial conjuntamente y simultáneamente o con posterioridad a la acción de remoción de este gerente.
Por último, para terminar el día de hoy, y lo que queda pendiente lo veremos el jueves que viene, o sea, este jueves, hablar de lo que es el otro de los órganos que tiene la sociedad de responsabilidad limitada, que es el órgano de fiscalización. Acá ustedes saben que la fiscalización y el control lo ejercen ¿quiénes? Los socios, por medio del derecho de información, salvo que la sociedad de responsabilidad limitada sea una sociedad que esté incluida dentro del 299, inciso segundo, es decir, que sea una sociedad que tenga un capital de más de 50 millones de pesos, en cuyo caso la sindicatura va a ser obligatoria. Es decir, ahí no podemos prescindir de sindicatura, no es que la sindicatura es facultativa o optativa, no. En estos casos es obligatoria. Y siendo obligatoria, lo que va a suceder es que los socios no van a poder ejercer este derecho de información de manera directa, sino que van a hacerlo de manera indirecta por medio de este órgano, que es el que controla la legalidad de los actos de los administradores, en este caso, de los gerentes. Bien. Nos quedaría por ver después todo lo que es el régimen del órgano de gobierno, es decir, cómo toma decisiones el órgano de gobierno y cómo es el régimen de la mayoría. Eso lo vamos a ver el jueves que viene. Que supongo que la clase será virtual como la del día de hoy, ¿no? Supuestamente cambiaron la modalidad, ahora por lo que queda de este cuatrimestre, de virtual. Bueno, Sí, a mí, la verdad, que no supuestamente hasta fin del cuatrimestre. Hasta fin de cuatrimestre. El parcial es presencial, me parece. Sí, los parciales siguen presenciales. Ahora, podemos ir a la facultad obligados y tenemos a la clase igual, ¿no? Pero bueno. Perdemos la inmediatez, chicos. Lo lamento por mí. Bueno, el jueves... ¿Puedo preguntar algo? No sé si corresponde al tema de hoy o no. Sobre las cuotas suplementarias. ¿Eso corresponde? No sé si se dio eso o no. Creo que lo mencioné en la clase pasada. Las cuotas suplementarias. Bueno, ¿estas cuotas forman parte o no del capital social? No. Porque van a formar parte, Pascual, cuando los socios, con la mayoría que dice el artículo, deciden integrarlas y a partir de ese momento pasan a formar parte del capital. Tiene que haber una decisión para que forme parte del capital social. Porque yo leo en Nissen que dice que no forma parte y en Vítolo dice que integra el capital. Digo, bueno, ¿qué pasa acá? No, mirá, ahora que ya... O sea, en los dos libros dicen cosas distintas. O yo interpreté mal, seguramente, o no sé. Mirá, dice, el contrato constitutivo puede autorizar cuotas suplementarias del capital exigibles solamente por la sociedad, total o parcialmente, mediante acuerdo de socios que representen más de la mitad del capital social. O sea, la cuota suplementaria es una suerte de aumento de capital, como está previsto en la sociedad anónima, el aumento de capital dentro del quíntuplo del estatuto, es lo mismo. Vos ya estás previendo de manera anticipada cuotas suplementarias para aumentar el capital. ¿Y cuándo las vas a poder ser exigibles? ¿Y cuándo van a formar parte del capital? Cuando la sociedad, total o parcialmente, obviamente depende cuánto los socios estén dispuestos a integrar para aumentar el capital, con más de la mitad del capital decidan integrarlas. Y vos fíjate, deben ser proporcionadas al número de cuotas. Perdón, los socios están obligados a integrarlas una vez que la decisión social haya sido publicada e inscrita. Deben ser proporcionales al número de cuotas de cada... Bueno, es una proporcionalidad. Es decir, y figurará el balance, fíjate, figurará el balance a partir de la inscripción. O sea que, a partir de la inscripción de la cuota suplementaria ya te figuran dentro del capital. Antes no. Claro, bueno, porque hay una diferencia. Estas cuotas suplementarias son exigibles después de la inscripción, mientras que las cuotas de capital son exigibles desde la constitución de la sociedad. O sea, hay una diferencia fundamental, hay una diferencia... ¿No? ¿Es así? Sí, no es que sea así la diferencia. La diferencia es, vos cuando suscribís un contrato te obligás a aportar la obligación que suscribiste, lo puedes hacer totalmente o un 25 o un 25% restante. Sí.
Ahí ya tenés conformado el capital. El capital lo tenés conformado en 100, dividido en 100, dividido en 10 cuotas de 10 pesos. Pero vos podés tener previsto aumentarlo 10 cuotas más. O sea, el capital sea de 200, aumentado con 10 cuotas más. Esas 10 cuotas y ese aumento de capital van a ser exigibles. Y lo vas a ver vos conformado cuando los socios decidan suscribir esas cuotas. Cuando la verdad se tenemos mayoría, el problema que se genera acá es que esa mayoría obliga a quién? Obliga a la minoría, que tiene la obligación de integrarlas también. Es decir, acá no se daría la posibilidad de que yo pueda licuar la participación de un socio. ¿Por qué? Porque el socio cuando constituyó la sociedad... Bueno, pero ya lo tenía tienen receso en el caso... No, está discutido eso. ¿No? La mayoría entiende que no tienen receso porque es una suerte de aumento de capital en la sociedad anónima dentro del quíntuplo previsto en el estatuto. Vos ya sabías que existía la posibilidad de aumentar el capital mediante la suscripción de las cuotas suplementarias. Si lo sabías, vos asumiste la obligación de hacerlo en el momento que sean exigibles. ¿Y cuándo son exigibles? Cuando los socios por mayoría deciden, bueno, ahora vamos a suscribir estas cuotas suplementarias. ¿Sí? Claro, pero creo que la diferencia está en que si los que dicen que es capital social, si no lo integran, están en mora. Y los que dicen que no es capital social, supuestamente el contrato tiene que prever la sanción por no integrar estas cuotas suplementarias. No, la sanción por la no integración no tenés por qué preverla. La falta de integración de las cuotas te pone mora, y la mora del aporte es causal de exclusión. Por eso se discute si tienen la posibilidad de receder o no. Yo entiendo que no, para la mayoría entendemos que no, porque ya está previsto contractualmente el aumento. Las cuotas suplementarias. Vos ya al momento de constitución ya lo sabías. Cuando vos escribís y integrás por el capital que en ese momento que son 100. La cuota suplementaria no es exigible en ese momento. Se torna exigible cuando ellos decidan hacerla exigible, que es como un aumento de capital. Yo decido aumentar el capital, a partir de que decido aumentar el capital, es exigible, o salvo que yo derive en el directorio o la gerencia la forma de emisión de ese aumento. Acá va a ser lo mismo. Entonces, ¿sería no integrar la cuota suplementaria? ¿Cómo? ¿Sería causal de exclusión no integrar una cuota suplementaria? Por supuesto. Si no vimos otro día, Gonzalo, que yo en la SRL yo integraba el 25% de mi aporte y tenía 2 años para integrar el 35% de la estatua. 2 años. ¿Qué? 2 años para poder integrar. 2 años para integrar. Si no lo hacía, ¿qué pasaba? ¿Escribía? Sí. Y las 25 que integré, tenían que devolvérmelas. Vamos a hacer lo mismo. La mora del aporte es causal de exclusión en la SRL. ¿Por qué? Porque la exclusión procede en la SRL. Entonces, si yo no cumplo con esta obligación de integrar lo que me había obligado anticipadamente, lo que estaba condicionado, que estaba supeditado a una condición, que ¿cuál es? Que los socios por mayoría decidan integrarlo. Una vez que deciden integrar, no lo integro, causal de exclusión. ¿Sí? No tengo duda de eso. Ahora, ahí está, hay autores que plantean otra cosa, por lo que tengo entendido. Plantean el derecho de receso. Los que no consideran la cuota suplementaria como parte del capital social. A ver, pero el tema es que es por parte del capital social. A ver, vos lo vas a ver reflejada el capital, la cuota suplementaria, cuando escribís la sociedad. ¿O se fue? No, en el capital social no. En el patrimonio. Bueno. Ahora, ¿estas cuotas van en el activo o en el pasivo? Las cuotas suplementarias, porque las de capital van en el... por eso no está como medio poco claro para mí. Pero fíjate lo que dice. Primero que estas cuotas van a figurar en el balance a partir de la inscripción. Para que figure en el balance a partir de la inscripción, ya tenés que haber decidido hacer la suscripción de las cuotas suplementarias, o sea el aumento, haberlo inscrito para que se vea reflejado en el balance. A partir de ese momento vas a ver reflejado tu capital con las cuotas suplementarias. ¿Me seguís?
¿Y el capital en qué parte va del balance? En el pasivo. Va en la cuenta del patrimonio. Bueno, sí, sí. Exactamente. Ahora, lo que decía Gonzalo es otra cosa. Gonzalo, vos me estabas diciendo, cada ustedes que dicen, vamos a interpretar. Que al no ser parte del capital social, el contrato tendría que prever sanciones por no integrar esta cuota suplementaria cuando se decide una cuota suplementaria, o sea, un aporte. Bueno, pero ahí, vuelvo a lo mismo. Empieza a jugar lo que estábamos hablando de si te permite o no ejercer el derecho de receso. Yo te digo acá la integración. Los socios están obligados a integrarlas una vez que la decisión social haya sido publicada y escrita. No te da margen, no te da margen, repito, acá te hace una noticia que te dice una cosa, otra que te dice otra. Los que te dicen que esto conlleva una obligación en exceso para el socio, que habilitaría lo que dice el artículo 160 del derecho de receso, bueno, tratan de justificar el porqué de la no integración y de la posibilidad de receder. Ahora, si yo tengo la obligación de integrarla, porque lo decidí con la mayoría que prevé la ley, yo personalmente no tengo duda de que la mora en la integración es causal de exclusión. No, ni lo pienso. Ni lo pienso. Y de última lo plantearía y yo diría que resolvería el juez. Pero la ley en ese artículo es claro. Lo que no es claro es si te permite o no el receso. Si aplicamos analógicamente la norma del artículo 188 de la ley de la parte de sociedades anónimas, diría que no. Si la gran diferencia entre el aumento de capital por asamblea ordinaria y extraordinaria es que el ordinario dentro del título no te da lugar al receso. ¿Por qué no te da lugar al receso? Porque vos ya lo previste. Vos sabías que existía la posibilidad de aumentar el capital. Acá vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a decir, bueno, pero la cuota suplementaria no es llevarla de 10 a 20, es de 10 a 200. Bueno, vos lo firmaste. Teoría del acto propio. Nadie puede, después de haber generado una conducta relevante jurídicamente, desdecirse y decir otra cosa. Pero bueno, está bien. Habría que ver qué autores dicen eso. ¿Qué leíste? Vítolo. Daniel Roque. Daniel Roque es el nombre. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, una pregunta. La puso, Máximo. Perdón, es que justo se me dio con esto. Además de estas cuotas suplementarias que funcionan como un aumento de capital, después está el aumento de capital propiamente dicho, además, en la SRL. ¿Puede ser? Sí, obvio, por supuesto. Más allá de que se Igual parezcan que- a aumento de capital, son figuras igual- diferenciadas. Claro, igual que sí, bueno, ahí lo que pasa es que el aumento de capital, que no sea por la cuota suplementaria, bueno, no generalizarlo respecto del receso, cuando debería haber hecho receso, ¿no? El jueves, cuando veamos el artículo 160, vamos a hacer mención a estas cuestiones. Pero son dos cosas distintas, es como la sociedad anónima. El aumento de capital por asamblea ordinaria es uno y la asamblea por asamblea extraordinaria es otro. Dos cosas distintas. Claro. En realidad tiene un antecedente. Michel decía que el aumento de capital del artículo 168 tenía por finalidad el hecho de no tener que modificar el contrato cuando se establecía un aumento dentro del título. Entonces, como era una resolución netamente administrativa que tomaba la sociedad, no había necesidad de escribirla ni de pasarla por la autoridad de aplicación. Era la idea del fundamento del porqué, pero la doctrina mayoritaria entiende que está previsto, vos ya lo tuviste en cuenta, no te puedes ir, tenés que cumplirlo. ¿Qué pasa en la sociedad anónima? Si yo un aumento de capital no lo suscribo, ¿qué pasa? Si es por extraordinaria, tengo derecho de receso. Sí, pero vamos a ver lo que planteamos. Yo tengo un aumento de capital. El aumento de capital que es por extraordinaria, no estoy obligado a suscribir el aumento de capital. No estoy obligado. No lo suscribo. Entonces, ¿qué pasa? Aparece lo que se llama el derecho a crecer del resto. En la asamblea ordinaria, cuando yo no ejerzo el aumento de capital, en la ordinaria, que es dentro del quíntuple, también, si yo no lo suscribo, no lo integro, ¿me puede echar a la sociedad? No, porque la exclusión no procede de la sociedad anónima, lo que sí me da igual mi participación. En cambio, en la sociedad de responsabilidad limitada,
la mora en la integración del aborde es causal de exclusión, porque opera como causal. Bueno, después también puedo decirles que también todo depende de a quién defienda uno, ¿no? Cuando uno defiende la mayoría va a tener una postura. Cuando uno defiende la minoría va a tener otra postura. Particularmente Nielsen defiende las minorías. Entonces tiene unas posturas bien marcadas, como por ejemplo decir que en las sociedades anónimas o CRL se le podía exigir a los socios las contribuciones debidas. Y es el único que lo dice. Pero bueno, está bien. Cualquier respuesta fundada es correcta. ¿Estamos? ¿Hay otra pregunta? Así a último momento que no nos permite retirarnos. No tengo problema en contestarla. Pero me voy a acordar quién la hizo. Bueno, nos vemos el jueves que viene, chicos. Este jueves que viene. Así no me extrañan mucho. Hasta luego. Chao, doctor, gracias. Chao, chao. Chao, gracias.